sintéticos. Los compuestos orgánicos es muy común encontrarlos en la naturaleza. Es muy común. Nosotros estamos conformados por compuestos orgánicos. Pero muchos de estos compuestos orgánicos que produce la madre naturaleza, ¿qué creen? También se pueden duplicar, imitar en los laboratorios. Por eso se dice que algunos de ellos son sintéticos, porque fueron hechos en los laboratorios. Nosotros casi todos los compuestos que vemos a nuestro alrededor, todo lo que utilizamos son compuestos sintéticos elaborados en los laboratorios. Muy pocos, ahorita ya muy pocos compuestos usamos naturales. ¿Por qué? Porque son insuficientes para la cantidad de gente que somos. Vamos a ver, por ejemplo, que la química orgánica la vamos a asociar mucho con el químico Wöhler. Él lo que hace, o la aportación que él hizo, la mayor aportación fue que sintetizó la urea. La urea es una sustancia que se encuentra dentro de la orina de cualquier animal, incluyéndonos a nosotros como animales racionales. Entonces, esta urea se encuentra en la orina. Es muy característico que después de cierto tiempo la orina huela como amoníaco, ¿sí? Un olor muy penetrante. Y eso es por la presencia de esta urea. Esta sustancia se sintetizó a partir del cianato de amonio. Él lo que hizo que tenía cianato de amonio, empezó a hacer una serie de experimentos y descubrió la urea. La urea se encontraba generalmente en la orina. Y la encuentran en la orina. Y bueno, a partir de ahí pues se desataron una serie de experiencias más. Cuando hablamos de compuestos orgánicos y inorgánicos, pues tenemos que hablar de sus diferencias. Tenemos que aprender a diferenciar entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. ¿Sí? Tenemos que aprender a diferenciarlos. Y aquí me voy a salir porque les voy a presentar esta, que se ve mejor. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que las principales diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos, estas son algunas, no son todas, pero bueno, me sirven como referencia para poder diferenciarlos. Una de ellas va a ser los elementos que la van a conformar. ¿Qué elementos conforman a los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos, el principal va a ser el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, los halógenos que van a ser flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Y algunos metales. En realidad son muy pocos elementos los que conforman a los compuestos orgánicos, pero los principales van a ser estos dos, carbono e hidrógeno. El principal es el carbono. Y generalmente pues se le va a pegar el hidrógeno. Tenemos los inorgánicos. En los inorgánicos son todos los elementos de la tabla periódica. Todos. El enlace que predomina aquí es el enlace covalente. ¿Por qué? Porque el enlace covalente se va a dar entre dos no metales. Y el carbono es un no metal. Por eso es que va a predominar el enlace covalente. En los compuestos inorgánicos, pues puedes tener enlaces covalentes, enlaces iónicos, enlaces metálicos, pero aquí va a predominar el enlace tipo iónico. Los puntos de fusión y los puntos de ebullición son muy parecidos. El punto de fusión en el caso de los compuestos orgánicos es bajo. Bajo porque lo vamos a considerar
menores a los 250 grados centígrados. Y los puntos de fusión son altos en el caso de los inorgánicos, porque son arriba de los 750 grados centígrados. El ejemplo que es muy común, o sea, aquí tú puedes ver la diferencia. Si tú agarras un trozo de madera y lo metes por ejemplo, lo quemas, arde a una temperatura menor que si agarras y quieres fundir un trozo de metal. El trozo de metal necesitas inclusive más de los 1000 grados centígrados. Pero ¿cómo lo puedo representar o cómo se me puede quedar a mí esta cuestión? Tú agarras 2 cucharas, a una le pones azúcar y a la otra le pones sal. Y los pones a la estufa. ¿Qué pasa con el azúcar y qué pasa con la sal? Por lo menos el del azúcar sí lo han hecho. ¿Qué pasa? Se deshace, bueno, Sí, se funde. se funde. Se hace líquido, se funde. Y si la dejas más tiempo, se quema, se carboniza, se pone oscura. Cuando se pega al sartén, dices, se pone como negra. Y eso es presencia del carbono. Entonces, ¿qué pasa con la sal? ¿Qué pasa cuando llega a caer sal al comal? Está muy caliente. Salta, ¿no? Empieza a saltar, empieza a brincotear, pero no se funde. ¿Por qué? Porque necesita una temperatura mucho mayor. Arriba de los 400, 500 grados para fundirse. Entonces, esa es una comparativa. El azúcar es un compuesto orgánico. La sal es un compuesto inorgánico. Aquí, por ejemplo, puedo tener la sal y aquí puedo tener el caso del azúcar. ¿Qué fue? C6H12O 6. La solubilidad. Generalmente, los compuestos orgánicos van a ser insolubles en agua. No todos, generalmente, o casi todos. Eso no significa que sean todos. Por ejemplo, el azúcar es soluble en agua y es un compuesto orgánico. Pero si conoces la parafina, la cera de las velas, si tú agarras la cera y la echas en agua, ¿es soluble? No se disuelve, se queda ahí flotando las bolitas de cera. Y en el caso, y esa generalmente puede ser soluble. Aquí te dice tetracloruro de carbono, en solventes no polares. Los solventes no polares o de baja polaridad. Tetracloruro de carbono o cloroformo son compuestos no polares, pero estos dos no es tan común que tú los conozcas. Pero tú sí conoces el alcohol, conoces acetona, conoces éter, porque es algo que es muy común, conoces la gasolina, conoces el thinner, esos son solventes no polares. Y tenemos los solventes, el solvente polar universal es el agua. Este es un solvente polar. Y aquí nos vamos a dar cuenta que casi todos los compuestos inorgánicos son solubles en agua, en solventes polares. Hay más solventes polares, no nada más es el agua, pero casi todos son solubles en agua. Tengo, por ejemplo, la otra que es la conductividad eléctrica. La madera no conduce electricidad,
y ese sería un compuesto orgánico. Son malos conductores. No conducen o son malos conductores. Porque hay algunos que conducen muy poquito, son malos conductores. Los compuestos inorgánicos son buenos conductores de la electricidad. ¿Por qué? Porque estos generalmente contienen algunos de los metales. Tú cuando vas y bajas, te dice tu papá o tu mamá, baja el switch de la luz, no vas y lo haces con una varilla. Agarras un palo de escoba y lo haces con el palo de escoba. ¿Por qué? Porque él es un mal conductor de la electricidad y está conformado por compuestos orgánicos. Entonces, esa comparación hagan. Los orgánicos son malos conductores o no conducen, porque algunos sí son malos y otros de plano no la conducen. Los que la llegan a conducir la conducen muy poco. Por eso se dice que son malos conductores. Y hay algunos que de plano no conducen la electricidad. Y en el caso de la velocidad de reacción en los orgánicos son lentas, muy, muy lentas. La descomposición, por ejemplo, de los pañales o de los plásticos tardan años, más de 100 años en descomponerse. ¿Por qué? Porque esos son compuestos orgánicos. Su descomposición sí se descomponen, pero muy lentamente. Y las inorgánicos son reacciones instantáneas, como por ejemplo una neutralización. ¿Dónde puedo ver yo una neutralización, maestra? Cuando te arde el estómago y te tomas bicarbonato, o te tomas el Melox, o te tomas algún hidróxido de aluminio o de magnesio. En cuanto te lo tomas, sientes alivio muy rápidamente. Esa es una reacción instantánea, porque se está llevando a cabo una neutralización. Y la isomería, los orgánicos sí la presentan, los inorgánicos no la presentan o la presentan raros, muy raros. Son tan raros que por eso dicen que no la presentan, pero son muy raros los compuestos que la presentan. ¿Y qué es isomería? Bueno, más adelante vamos a ver que son compuestos que tienen la misma fórmula condensada, pero diferente forma estructural. Eso lo vamos a entender después. Y hasta aquí nos quedamos en esta clase del día de hoy. Esto está dentro de su presentación, nada más que aquí ya le hice algunos rayados. No van a aparecer porque esta es otra cosa. Lo que sí les voy a pedir solamente es que traten de bajar estas diapositivas, o ya sea que las presentaciones, ya sea que las pongan las transcriban o que las impriman como ustedes quieran. Y para que hagan las respectivas anotaciones. Y si ya no hay dudas, chicos, nos vemos el día lunes, primeramente Dios. Que tengan hoy un bonito día y que su fin de semana sea excelente. Cuídense mucho, síganse cuidando mucho a todos. Gracias, Miss, igualmente. Gracias, Miss. Gracias, profesor, igualmente. Ya subí los apuntes a Classroom. No ha subido, sí, ya lo subí. Ahorita, terminando, le subo esta presentación. Ya están todos los apuntes. Ok, gracias, maestra. Sí, cuídense mucho.